Recordar por el hecho de que se usan los textos de física, generalmente se los representa por flechitas, simbolizan la fuerza generalmente, pero resulta que son muy útiles, simplifican enormemente los cálculos y las demostraciones geométricas. Y él había sido partidario de que eso se usara en el colegio secundario. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con la desaparición del individuo? Tiene que ver con que un escritor marxista francés, que estaba muy de moda en aquel entonces, Althusser, nada menos, había metafóricamente utilizado la palabra vector en relación a la discusión de qué influencia tienen los distintos factores culturales. Parece que algunos empleados de la CIDE o de organismos militares pensaron que eso demostraba que el uso de la palabra vector estaba ligado a cuestiones de revolución y de desarrollo, por así decir, político de la ciencia. Y este hombre desapareció. O sea, el haber preconizado que se utilizaran nuevos métodos en la matemática moderna, por ignorancia de los órganos represivos, le costó la vida, evidentemente, porque desapareció. Eduardo Tato Pavlovsky, médico, psicoanalista, dramaturgo, actor y director, debió exiliarse porque una obra suya disgustó a las autoridades. Yo tuve que ir en el 78 porque después de estrenar Telaraña, que hicieron un decreto en la primera función, que era una obra mía que trataba sobre el fascismo en la familia, me llamaba el secretario de Cultura de la Municipalidad y me dijo, mire, yo vi su obra, a mí Alberto Ure, que era el director. Si esto lo veo en París, en Roma, en Nueva York, es extraordinario. Además, muchachos, nosotros tres somos gente bien, somos socios de Cuba, nunca me voy a olvidar de eso. Cuba como club universitario, ¿no? Nosotros lo miramos y dice, pero acá en la Argentina tenés que seguírmela ya, ahora. Me estás tocando los valores que nosotros más defendemos. La familia, la religión, la necesidad de mantener un proyecto de país que tenga ciertos valores éticos, estéticos, religiosos. Y lo que vos estás haciendo es una denuncia total a todo eso. Pavlovsky se negó a bajar de cartel su obra Telarañas y entonces la pieza fue prohibida por decreto. Se acabó la obra. Y un mes y medio después vinieron a buscarme, curiosamente, dos gasistas, decían que eran gasistas, y dos gasistas habían sido los torturadores disfrazados en la obra, que se hacían pasar por gasistas. Yo estaba atendiendo un grupo cuando mi secretario me vino y me dijo, che, dos gasistas, se abrió los ojos así, me di cuenta que me estaba diciendo, miré así y vi gente encapuchada. Y como esos movimientos, bueno, no sé, estaba atendiendo un grupo, había 12 personas en el grupo, y me escapé por una escalera y fui a una azotea y me escapé. Me escapé, te quiero decir. Llegué a la azotea y vi mis hijos tirados en el piso, bien encapuchados, y no me podía ir así con esta imagen. Entonces me fui a la policía y hice la denuncia como que en un ataque a mí, pero no en el sentido político. Y fueron, los policías fueron a jugarse la vida, porque la denuncia mía era jugarse la vida, había como 15, dije yo. Bueno, curiosamente hay una anécdota muy graciosa, que yo no lo conocía a Alfonsín, nunca lo había visto en mi vida. Pero en esa época Alfonsín estaba metido en los derechos humanos, muy comprometido. Entonces, estando solo con el comisario, yo atendí le digo, ¿me permite hablar? Sí, claro, en ese momento el comisario, yo era un médico de la zona con ladrones en la casa. Le digo, hola, Raúl, ¿cómo te va? Raúl Pavlovsky. ¿Cómo se llama usted, comisario? Empecé a... ¿En qué? La comisaría, ¿qué número es? Y entonces que le daba información a Alfonsín. Era mi hermano, en realidad, que aún me estaba escuchando, ¿no? Alfonsín, que ni me conoce. Y al salir de ahí, entraban los represores.
por la policía que los había ido a buscar. Los represores eran gente muy joven, muy joven, cosa que me impresionó mucho, que eran como 10, 15 muchachos que me miraron y se metieron a hablar. Y el mismo suboficial de la policía me dijo, dígame una cosa, Pavlovsky, ¿usted es católico? Y yo pensé que me preguntaba, ¿usted es judío? Yo digo, no soy católico, primera comunión, santísimo sacramento del altar, rezo el Padre Nuestro, estoy confirmado, seré católico para toda mi vida. Está bien, dice, váyase. Yo cuando dijo váyase, digo, por donde, por ese corredor, pensé que era una trampa. No era una trampa. Seguramente el llamado a Alfonsín fue muy importante. El llamado la teatralidad. Porque habría que ver el comisario, cómo se la veía, qué sé yo. Yo me salvé y me fui a España. Víctor Heredia recuerda que la falta de trabajo era otra forma de represión para los artistas populares en los años de la dictadura. Todo lo que intenté en esa época fue censurado y prohibido. De hecho, quisimos hacer una gira en el 77 con Facundo Cabral, y fue debut y despedida. Apenas pusieron el cartel en un teatro en Mar del Plata, inmediatamente vino una orden desde algún lugar de las juntas militares, en ese caso seguramente del ejército, de la Armada, que estaban emplazados en Mar del Plata, y bajaron el cartel definitivamente. O sea que en esa época era muy complicado para mí trabajar. En las radios era imposible pasarlos. De hecho, a Badía... a Juan Alberto lo suspendieron una semana por pasar una de las canciones. Sí, bueno, y muchísimos periodistas que por aquel entonces renegaban de las listas negras y pasaban algunas canciones nuestras y eran inmediatamente sancionados. Como evidentemente yo no podía desarrollar una tarea normal como artista. Algunos amigos míos que tenían agencias de publicidad y trabajaban en editoriales, etcétera, me ofrecieron colaboraciones por un lado y por el otro la posibilidad de hacer algún tipo de música que me permitiera a mí solventar mi vida y la de mi familia, cosa que agradecí. Sí, en esa época ni siquiera eran jingles, eran promociones de determinados productos. Evidentemente tenemos un lucro cesante de 7 años que todavía nunca fue reconocido. Y es lamentable porque muchos compañeros ni siquiera pudieron reiniciar su vida como artistas, porque los que estaban recién comenzando y a darse a conocer y que fueron censurados en esa época, muchos de ellos también fueron desaparecidos, al igual que muchos otros intelectuales. Después se les hizo muy cuesta arriba volver a presentarse frente al público, lograr ser reconocidos frente al público. Muchos grupos musicales como los Trovadores, por ejemplo, como los Andariegos, que quizá arrastraban algunos problemas, pero de otra naturaleza, bueno, fueron liquidados concretamente por la dictadura. Los que estaban afuera tenían esta misma sensación con la incapacidad de poder volver, o sea, peligraban efectivamente sus vidas. El caso de Horacio Guaraní, el caso de la negra Mercedes Sosa. Quizá lo podrían haber intentado en algún momento, la negra lo hizo en el 82, pero la realidad es que era muy peligroso para ellos. Y muchos habían encontrado ya una fuente laboral y no tenían por qué venir a vivir la penuria de mendigar o de pedir por favor o de aceptar algún tipo de concesiones. De hecho, incluso los que estábamos aquí dentro no las aceptamos. Yo tuve oportunidad antes de la caída de la dictadura de hacer un programa de televisión con Marcelo Simón y él siempre comenta con mucha sorpresa mi respuesta. Yo fui censurado por la dictadura y voy a volver a cantar en la televisión argentina únicamente en democracia. Y eso fue lo que hice. ¿Cuándo volviste a cantar? Volví a cantar el día después del advenimiento de la democracia, en un programa con Mareco, justamente en ATC, en lo que era Canal 7. La llegada de la democracia puso fin a la existencia de listas negras. Ese es uno de los mayores méritos del gobierno democrático y, curiosamente, uno de los menos perceptibles. Que puedan escucharse todas las voces y puedan difundirse todas las corrientes de pensamiento. Mañana le vamos a contar de qué manera actuaron durante la dictadura la Iglesia y la justicia. Hasta mañana y buenas noches. Muchas gracias.